buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Le habla su hermano en Cristo Carlos Delgado. Y continuamos con nuestro comentario de la palabra del Señor. Habíamos quedado en que en esta oportunidad íbamos a comenzar a estudiar en el libro de Jueces la historia de Sansón. Y es que esta historia presenta una estructura narrativa claramente definida. Tras un versículo introductorio que establece brevemente el contexto, Jueces 13, del versículo 2 al 25, relata de manera detallada el nacimiento extraordinario de Sansón. Su vida adulta se desarrolla en dos grandes movimientos descritos en los capítulos 14 al 16. El primer movimiento comienza con su descenso a Timnat y culmina con la matanza de los filisteos en Ramat Lehi. El segundo inicia con su viaje a Gaza y alcanza su clímax en el templo de Dagón, donde Sansón provoca la muerte de numerosos filisteos junto con la suya. Sansón es el último de los jueces cuya vida se narra en este libro, y a él se dedica más espacio que a cualquier otro. Entre todos es quien mejor encarna la condición espiritual de Israel durante este turbulento periodo. Fue consagrado a Dios antes de nacer, pero nunca aceptó plenamente las implicaciones de esa consagración. Al igual que Israel se desvió tras dioses ajenos, Sansón se desvió tras mujeres extranjeras. Y como el pueblo de Israel en su momento de desesperación clamó al Señor, así también lo hizo Sansón en los 12 momentos culminantes de su historia, que están en Jueces 15-18 y en el 16-28. En Sansón, la lucha del Señor con el Israel descarriado, se concentra en la lucha con un solo hombre representativo. En un sentido profundo, Sansón era Israel. Y al final fue el Señor quien prevaleció. Los filisteos y su dios pagano fueron derrotados. Y Sansón finalmente aceptó el destino que Dios le había asignado. Es una historia marcada por la tragedia, pero también por victoria y esperanza. Cuando se subordinó a Dios, Sansón inició la liberación de Israel del poder filisteo. Una obra que más tarde iba a completar el rey David en segundo de Samuel capítulo 8 versículo 1. Quizá no sea apropiado ver tanto a Israel como a Sansón como figuras que prefiguran a la iglesia, descarriada e impredecible, pero aún así instrumento de los propósitos divinos. La breve introducción de Jueces 13.1 indica que la fe de los israelitas había caído a un nivel de decadencia particularmente profundo. Ya ni siquiera clamaban al Señor en busca de liberación. El castigo vino entonces por medio de sus vecinos del sur, los filisteos. En este sombrío contexto espiritual, el anuncio del nacimiento de Sansón relata como un acto asombroso de gracia divina. Este nacimiento milagroso reveló tanto el compromiso inquebrantable de Dios con su pueblo como su señorío sobre la vida y la muerte. Manoah, de la tribu de Dan, tenía una esposa estéril, símbolo del estado espiritual de Israel, y así como el Señor trajo vida al vientre muerto de esta mujer, también prometía traer vida y liberación a Israel por medio de Sansón. Sin embargo, esta intervención no vendría sin costo, y la madre de Sansón parece intuirlo en Jueces capítulo 13 versículo 7. El niño será nazareo de Dios hasta el día de su muerte. El término nazareo proviene del hebreo nazar, que significa separar o consagrar. Un nazareo era alguien dedicado al Señor mediante un voto especial, como podemos ver en Números capítulo 6.
que esta persona era, pues hacía un voto voluntario y por un periodo limitado. Pero en el caso de Sansón, este voto fue impuesto por Dios mismo desde antes de su nacimiento y habría de durar toda su vida. Al igual que el libertador infinitamente mayor que vendría después, Cristo, Sansón cumpliría su misión a costa de su propia vida. Un día el ángel de Adonai se apareció a la mujer estando ella sola y le anunció el nacimiento del hijo prometido. Le ordenó abstenerse de vino, sidra y de alimentos impuros, pues el niño también debía hacerlo como parte de su consagración nazarea. Según Números capítulo 6 versículos 1 al 21, el voto nazareo incluía la abstención de licor y de cualquier producto derivado de la vid, el rechazo de alimentos impuros, la prohibición de acercarse a cadáveres y la de cortarse el cabello. Aunque normalmente era un voto voluntario temporal, a Sansón se le impuso de forma permanente y desde el vientre materno. Manoa, impresionado por la revelación, oró para que el ángel volviera y les enseñara cómo debían criar al niño. Cuando el ángel se apareció nuevamente a su esposa en el campo, ella corrió a buscar a Manoa. Al encontrarse con el ángel, Manoa le preguntó si era el mismo que había hablado con su mujer, y el ángel le confirmó que sí. Al pedirle más detalles sobre la crianza del niño, el ángel simplemente reiteró las instrucciones relativas al voto nazareo. Manoa, demostrando la hospitalidad tradicional del Oriente, quiso ofrecer un cabrito al visitante. Compartir una comida era en esa cultura una expresión profunda de comunión y amistad, como lo hicieron Abraham y Gedeón allá en Génesis capítulo 18 versículos 3 al 8 y en Jueces capítulo 6 versículos 17 al 23. Manoa ofreció el cabrito junto con una ofrenda vegetal, posiblemente sobre un altar de piedra. Mientras se consumía la ofrenda, el ángel ascendió en la llama ante sus propios ojos. Manoa y su esposa se postraron en tierra y él comprendió plenamente que habían estado en presencia del ángel de Adonai. La educación de Sansón no logró formar en él un profundo respeto por la ley ni inculcarle la templanza necesaria para resistir sus impulsos. Era un joven voluntarioso, impulsivo y en ocasiones con un sentido del humor peculiar. El capítulo 14 del libro de Jueces comienza con Sansón descendiendo a Timnat. Aunque la ubicación exacta de Timnat no se conoce con certeza, se sabe que se encontraba en la frontera entre Judá y Dan, según Josué 15:10 y 19:43. Y en esa época estaba bajo el dominio filisteo. Este verbo descender aparece repetidamente en el relato. Sansón desciende a Timnat en Jueces 14:1 y 5. Seguido más tarde por su padre en Jueces 14:10. Posteriormente desciende aún más hasta Ascalón, una ciudad costera situada a unos 37 kilómetros al sureste, allá en Jueces capítulo 14 versículo 19. Finalmente asciende de regreso a la casa de su padre en Jueces 14:19. Así el capítulo cierra con un movimiento circular, termina donde comenzó. No obstante, este es solo el inicio de una serie de acontecimientos que se desarrollarán en el capítulo siguiente, centrados en la relación de Samsón con la joven de Timnat. El matrimonio de Samsón parece más bien haberse celebrado conforme las costumbres filisteas, en las que la esposa permanecía con su propia familia y el esposo la visitaba periódicamente. Los hijos nacidos de esa unión serían considerados parte del clan de la madre. Esta práctica subraya lo precario de la unión entre Sansón e Israel, pues su vida, como su matrimonio, estaba dividida entre la consagración a Dios y una constante atracción hacia el mundo filisteo. El capítulo 14 está lleno de secretos. Está el secreto del control con propósito de Dios de las acciones de Sansón. Él buscaba un motivo contra los filisteos, según Jueces 14:4.
Está el secreto de lo que Sansón hizo al león, Jueces 14:6, y de la fuente de miel que llevó a sus padres. Finalmente está el secreto de la adivinanza en Jueces 14:14, que se desarrolla desde los dos anteriores. Detrás de toda la perplejidad que rodea las acciones de Sansón, guiando cada paso hacia un propósito predeterminado, estaba el Espíritu del Señor, como vemos en Jueces 13:25, 14:6 y 19. Aunque Sansón parecía actuar movido únicamente por sus propios deseos, sin consideración alguna a su llamado como nazareo, en realidad era instrumento de un plan divino mayor. Sansón violó reiteradamente las restricciones de su voto. Se contaminó al sacar miel del cadáver de un león. Recordemos número 6:6. Presumiblemente bebió vino durante la celebración nupcial. Recordemos número 6:3. Prefirió la compañía de los filisteos a quienes debía combatir antes que de la fidelidad de su pueblo. En aquel tiempo los filisteos eran los únicos incircuncisos de la región. Los pueblos vecinos sí practicaban la circuncisión, aunque con significados distintos al del pueblo de Israel. Los moabitas y los amonitas descendían de Lot, los edomitas de Esaú y los madianitas de Madián, hijo de Abraham y Cetura. Para ellos la circuncisión era un rito de iniciación a la pubertad o al matrimonio. En Egipto solo era practicada por sacerdotes y altos funcionarios. Solo en Israel constituida una señal del pacto entre Adonai y su pueblo. Así Sansón estaba, sin saberlo, cumpliendo con los propósitos divinos. Nada de lo que hiciera, ni siquiera sus errores o desvíos, podía frustrar el plan de Dios. Sansón fue escogido como instrumento para comenzar a liberar a Israel. Y Dios obraba soberanamente a través de sus decisiones, por más contradictorias que parecieran. La historia de Sansón es en efecto un estudio fascinante sobre la tensión entre la libertad humana y la soberanía divina. Nos muestra cómo el Señor puede hacer que todas las cosas cooperen para el bien de su pueblo, incluso cuando éste no tiene conciencia de ello y a pesar de los defectos de su instrumento escogido. Dios es aún hoy el mismo soberano lleno de gracia. Él sigue obrando para el bien de los que le aman, ya sea que lo comprendan o no. Recordemos Romanos 8:28. En Jesús, su siervo perfecto, no hay rastro alguno del capricho que vemos en Sansón, sino obediencia plena y amor sacrificial, como podemos ver en Romanos 5, versículos 6 al 8. De acuerdo con la costumbre de la época, Sansón celebró un banquete de bodas que duraba 7 días. Los 30 compañeros que los filisteos enviaron para acompañarlo probablemente cumplían funciones de seguridad, ya fuera para proteger a Sansón de posibles merodeadores o para protegerse ellos mismos de su imprevisibilidad. Durante el banquete, Sansón propuso una adivinanza con una apuesta. Si los filisteos lograban resolverla, él les daría 30 mudas de ropa. Si no, ellos deberían pagárselas a él. La joven filistea, presionada por sus compatriotas, buscó incesantemente que Sansón le revelara el secreto. Aunque él se resistió al principio, argumentando que ni siquiera se lo había contado a sus padres, finalmente cedió ante la insistencia y el llanto de su esposa. La mujer compartió la respuesta con sus compatriotas, quienes así resolvieron el enigma antes del 7º día. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien descendió a Ascalón y mató a 30 hombres para pagar la deuda. Luego, frustrado y colérico, regresó a la casa de su padre, dejando inconcluso su matrimonio. El padre de la nueva esposa de Sansón interpretó su violenta y airada partida como una señal inequívoca de abandono.
Para salvar al menos en parte el honor de la familia, decidió entregar a su hija al compañero de Sansón, aquel que había sido su acompañante durante las bodas. Luego, intentando apaciguar a Sansón, le ofreció a la hermana menor de su esposa, quien además era más hermosa. Sansón rechazó la oferta, viendo en ella simplemente un nuevo motivo para vengarse de los filisteos. Desde su perspectiva, tenía plena justificación para tomar represalias, así que desató su furia en los campos cercanos a Timnat, arrasando con las cosechas y privando al pueblo del fruto de toda una temporada de trabajo. Como era de esperarse, los filisteos reaccionaron con furia. Sin poder atrapar a Sansón, dirigieron su venganza contra su esposa y su suegro, quienes fueron asesinados brutalmente. Sansón, lejos de retroceder, respondió con otra oleada de violencia, esta vez no contra cultivos, sino contra hombres. Tras la matanza se retiró, convencido de haber ajustado cuentas con sus enemigos, pero los acontecimientos ya habían tomado una dirección irreversible. Los filisteos no descansarían hasta haber destruido al destructor. Con ese fin organizaron una incursión armada contra Judá para capturarlo. Esto colocó a los hombres de Judá en una situación crítica. Rápidamente concluyeron que Sansón debía ser entregado. El precio de protegerlo era demasiado alto. Así, 3000 hombres de Judá fueron hasta la cueva de Etán, donde se escondía Sansón, para reclamarle por los problemas que había causado. Él se defendió alegando que solo había hecho con los filisteos lo mismo que ellos le habían hecho a él. Al anunciarle que habían venido a capturarlo y entregarlo, Sansón les hizo prometer que no lo matarían ellos mismos. Aceptando aparentemente lo inevitable, permitió que lo ataran y lo prepararan para su entrega. Pero nadie estaba preparado para lo que ocurrió después. El Espíritu del Señor descendió sobre Sansón con poder, y lo que parecía una derrota se transformó en una victoria gloriosa, aunque sangrienta, que marcó el inicio real de su gobierno como juez de Israel. Eso lo vemos en Jueces capítulos 14 al 16. En su nivel, esta es una historia cruda y repulsiva de represalias en espiral, dominada por las fuerzas oscuras de la ira, el odio y la venganza. Pero en un plano más profundo es un relato del poder de Dios que saca victoria de la derrota y somete a los enemigos de su pueblo, incluso a través de un instrumento imperfecto como Sansón. Al final, incluso Sansón reconoció que era siervo del Señor y que todo lo sucedido había sido obra de Dios. En un momento de debilidad total, clamó al Señor reconociendo su absoluta dependencia. Y Dios, lejos de rechazarlo, respondió con gracia y poder. Fue este uno de los momentos más altos de Sansón, una anticipación del clímax hacia el cual se encaminaba toda la historia. Sansón luego se fue a Gaza, una ciudad filistea que estaba más meridional. Ahí se unió a una prostituta. Su fama, que infundía temor entre los filisteos, provocó que los habitantes lo acecharan durante toda la noche, apostados a la puerta de la ciudad, con la intención de matarlo al amanecer. Sin embargo, a medianoche, quizá cuando la vigilancia se había relajado, Sansón se levantó, arrancó las puertas de la ciudad junto con sus 2 pilares y su cerrojo y se las llevó sobre los hombros hasta la cima de un monte frente a Hebrón. Este encuentro con la prostituta fue un acto motivado únicamente por la lujuria. En cambio, lo que sucedió después con Dalila fue distinto. En ella Sansón creyó encontrar el amor, al menos desde su perspectiva. El episodio con Dalila es especialmente revelador, sobre todo cuando Sansón finalmente le descubrió todo su corazón. Sansón no ignoraba su llamamiento, sabía bien que era un nazareo y que el secreto de su fuerza no residía en su cabello en sí, sino en su relación especial con Dios.
de la cual el cabello era solo un símbolo externo. Sin embargo, a lo largo de su vida nunca logró aceptar plenamente las condiciones de ese estado de consagración. En lo más profundo siempre había anhelado ser como los demás hombres y disfrutar de los placeres que ellos experimentaban libremente. En Dalila vio quizá su última oportunidad de alcanzar esa felicidad mundana que tanto deseaba. Mientras tanto, los príncipes de las 5 ciudades filisteas ofrecieron a Dalila una considerable suma de dinero si lograba descubrir el origen de la fuerza de Sansón y cómo podrían dominarlo. Ella aceptó la tarea y comenzó a interrogarlo. Sansón, sabiendo lo que ella pretendía, jugó con ella, dándole respuestas falsas. Primero le dijo que con 7 cuerdas de arco aún frescas podía ser dominado. Dalila lo ató con ellas y al gritar que los filisteos lo atacaban, él la rompió con facilidad. Luego le dijo que con cuerdas nuevas, nuevamente la rompió sin esfuerzo. Por tercera vez le aseguró que si le tejían 7 mechones de su cabello con tela y se clavaban con una estaca perdería su fuerza. Sin embargo, también escapó ileso. Vemos que cómo va acercándose Sansón hacia la verdad. Cómo está cediendo él ante los pedidos de esa mujer. Frustrada, Dalila apeló al corazón de Sansón. Lo acusó de no amarla y lo presionó con lágrimas, tal como antes lo había hecho la mujer de Timnat. Finalmente, su persistencia doblegó al hombre fuerte. Seducido por su insistencia, Sansón le reveló el secreto de su voto nazareo. Al ceder, Sansón no solo le abrió el corazón a Dalila, sino que en efecto la invitó a liberarlo de su consagración, a hacerlo un hombre común, como siempre había querido ser. Paradójicamente, esto no lo llevó a la felicidad, sino a un punto de ruptura que lo devolvió con violencia al centro del conflicto con los filisteos. El Señor se apartó de Sansón, pero solo lo suficiente para permitir que este plan se cumpliera. El versículo final del episodio: pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después que fue rapado, allá en Jueces 16:22, es profundamente simbólico. Anticipa la restauración que vendrá. Sansón pudo haber deseado ser como los demás hombres, pero Dios no se lo permitió, del mismo modo que tampoco permitió que Israel fuera como las demás naciones. La lucha interna de Sansón contra su llamamiento reflejaba la lucha espiritual del propio Israel, un pueblo apartado, pero siempre tentado a renunciar a su identidad. La historia de Sansón alcanza su clímax en una escena final tan sorprendente como conmovedora, marcando también el punto culminante de la sección central del libro de los jueces. El problema fundamental de Israel durante todo este periodo fue su atracción persistente hacia otros dioses. La gran contribución de Sansón al propósito de Dios, aunque solo se concretó en su muerte, fue demostrar la supremacía absoluta del Señor y la total impotencia de los ídolos. En ese sentido, su hazaña final no fue muy distinta a la de Elías en el Monte Carmelo, allá en Primero de Reyes, capítulo 18, versículos 16 al 40. Hay una profunda ironía en la repetida afirmación de los filisteos de que su Dios había entregado a Sansón en sus manos, cuando en realidad fue el Señor quien permitió su captura con el propósito deliberado de provocar la caída de los enemigos de Israel. La oración de Sansón en Jueces 16:28 encierra una gran tristeza. Si antes había clamado por vida, ahora rogaba por una muerte con propósito. Y aunque sus motivos aún estaban teñidos de venganza personal más que de celo por la gloria de Dios,
al final Sansón cumplió el destino para el cual había sido apartado. La victoria fue indiscutiblemente del Señor. Habría otras batallas memorables contra los filisteos en tiempos venideros, pero esta marcó un punto de inflexión: el reconocimiento de que solo el Señor es Dios y sería la piedra angular sobre la que se edificarían la futura liberación de Israel. En este sentido, Sansón abrió un camino significativo. La historia concluye donde comenzó, con Sansón siendo llevado a su casa y sepultado por su familia. Al menos ellos pudieron encontrar consuelo en el hecho de que su muerte no había sido en vano, aunque nosotros desde nuestra perspectiva estamos en mejor posición para comprenderlo plenamente. A pesar de sus múltiples fracasos, Sansón anticipó al verdadero libertador, Jesús, quien en su muerte humilló al gran enemigo y sentó el fundamento de una redención que aún debía desplegarse en toda su plenitud. Mis amados amigos, mis amados hermanos, vamos a quedar hasta acá. En la próxima sesión pues vamos a seguir estudiando el caso de Micaías y su santuario, y probablemente estemos terminando con el libro de Jueces y preparándonos para comenzar, o tal vez comencemos con el libro de Ruth, que es el que continúa, el que sigue. No quiero despedirme sin antes recordarle que cada domingo a las 9 de la mañana tenemos una cita en el edificio de la Iglesia de Cristo, que está ubicado diagonal al Liceo Manuel Benavides, allí en Heredia, cerquita del hospital, donde pasa la avenida 16 y termina la calle 16, que es la calle que estaba en el antiguo hospital, en el hospital viejo, al lado oeste. Bajando esa calle, ahí al puro final, estamos nosotros reunidos a partir de las 9 de la mañana, aprendiendo de la palabra del Señor, glorificando su santo nombre, cantando para la gloria de Dios, dándonos un abrazo, compartiendo de su amor. Así que le esperamos. Si usted tiene oportunidad, pues es bienvenido. Y que el Señor nos siga bendiciendo siempre.